Mis hermanos, abrimos la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahí nos quedamos la semana pasada. Mateo 6, 33. Pienso que son de esos versículos en la Escritura que uno graba sin pretender hacerlo. Y veo aquí a mis hermanos que se ponen de pie, otros más. Me encanta su actitud. Vamos a imitarlos y vamos a ponernos de pie todos para hacer una lectura congregacional de este hermoso, poderoso versículo de las Sagradas Escrituras. Bueno, adelante todos, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, ayude a entenderla, pero aplicarla. Y Dios amado, yo te suplico, me des de tu gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Hoy quiero hablar, mis queridos hermanos, comenzar una serie que he titulado La prioridad que define toda la vida. La prioridad que define toda la vida. Claramente revelada en este hermoso versículo, dicho por nuestro Señor Jesucristo, como una expresión más de aquel llamado Sermón del Monte. Ese fue el tema o fue el versículo que usé la semana pasada para predicarlo. Y de él concluimos que Jesús nos dice que cuando Dios es prioridad, escuche muy bien, lo dice ese texto, cuando Dios es nuestra prioridad, la provisión es compromiso del Padre. Eso está poderoso, pero así es. Cuando Dios está en el número uno, con todo lo que eso implica, entonces, según este versículo, Dios se compromete a ser nuestro proveedor. Eso es asombroso, pero es cierto. Recordar, insisto, déjeme decirlo nuevamente, es importante ubicar el texto en la porción de la Escritura donde se encuentra. Es parte del llamado Sermón del Monte. Es ese sermón que consideran quienes han analizado los diferentes mensajes que nuestro Señor Jesucristo compartió en su ministerio terrenal, el sermón más importante, Mateo capítulo número 5, capítulo 6, capítulo 7. Y en ese Sermón del Monte llamado así, nuestro Señor Jesucristo explicaba a los oyentes de su tiempo, de aquel entonces, de aquella región del mundo, como lo hace con nosotros por medio de su palabra ahora. Él explicaba cómo es la vida en el reino de Dios, cómo luce la vida bajo el gobierno de Dios. La vida en el reino de Dios, aquellos que están viviendo en ese ámbito, en ese espacio que tantas veces refiere el Nuevo Testamento como reino de Dios o reino de los cielos, es una vida que se caracteriza por alguna de estas cosas. Se las menciono así rápidamente. Por ejemplo, la vida en el reino de Dios se caracteriza por que es un lugar donde hay dominio propio en lugar de reacción explosiva. En lugar de resentimiento, y habrá tantas razones para estar resentidos, pero en el reino de Dios más bien hay perdón. En lugar de orgullo, en el reino de Dios, mis hermanos, nos caracterizamos por manifestar humildad. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo alude a que el trabajo diligente, la generosidad, la integridad siempre dan fruto, traen resultados. En el reino de Dios, en este Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo enfatizó mucho acerca de algo que conocemos ahora como justicia social, que no tiene que ver con el enfoque de los políticos, sino de la perspectiva bíblica, refiriéndose al cuidado que la iglesia debemos procurar de los menos afortunados. Y algo hermoso en el Sermón del Monte también nuestro Señor Jesucristo compartió, que tenemos a Dios no solo como Dios, que tenemos a Dios no solo como nuestro Dios,
que tenemos a Dios como nuestro Padre y que tenemos acceso a Él por medio de la oración. Así que pienso, mis amados, que el punto de partida para vivir la vida como Dios la diseñó, lo vuelvo a decir, el punto de partida para vivir la vida como Dios la diseñó es justamente Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios, pues, es prioridad. Piensa en algo muy cotidiano, muy sencillo para entender o recordar el concepto de prioridad. Cuando respetamos las prioridades en la vida, las cosas funcionan. Cuando no respetamos las prioridades que la vida demanda, tarde que temprano, tarde que temprano, voy a decir una palabra en el idioma griego, cuando las prioridades no son respetadas, tarde que temprano, en griego diríamos, todo se desconchinfla. Definitivamente así es, mis hermanos. Las cosas no funcionan. Piensa en algo muy sencillo. Cuando, por ejemplo, nos subimos al auto para ir a algún lugar determinado, ¿qué es lo prioritario justo cuando nos subimos en el auto? ¿Qué sería una acción prioritaria? ¿El cinturón? Sin duda alguna, ¿sí? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que debí haberme puesto el cinturón y qué mal que no lo hice? Pues cuando chocamos y tenemos alguna lesión. Es prioritario, por supuesto, ponerse el cinturón, porque si no hacemos eso, en un accidente nos vamos a dañar. Hoy pienso, mis hermanos, que estamos en un tiempo donde hay tantas malas noticias. Apenas ayer nos enteramos de otro conflicto a nivel mundial, con todo lo que eso implica, guerra, economía, las represalias, se sabe, ¿no? El bombardeo en Irán, el asesinato del líder religioso político de aquella nación, las amenazas, los bombardeos, Tel Aviv, en fin, muertos, cuántas cosas. Y aunque esto ha sido una constante en la historia humana, qué bien nos hace afirmarnos en el entendimiento, pero sobre todo en la experimentación de lo que es el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de Marcos capítulo número 1, a partir del versículo 1, Marcos 1:1, vamos a comenzar esta serie que he titulado, lo repito el título, la prioridad que define toda la vida. No tengo la menor duda que así es. Marcos capítulo número 1, por favor, vamos a leer algunos versículos de este hermoso evangelio. Por cierto, el primer evangelio escrito, históricamente o cronológicamente, los 4 evangelios, obvio, se registraron después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, después de su ascensión. La iglesia ha avanzado en la predicación del evangelio en muchas partes del mundo, pero es Marcos el evangelio que fue escrito por primera vez cronológicamente hablando. Ahora, no está ordenado así en nuestra Biblia. El orden en la edición o de la editorial, como así nos llega el libro que llamamos Biblia, pues el orden de los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cronológicamente el primer evangelio escrito fue San Marcos. Es lo que nos enseñan los estudiosos de estos temas. Y vemos inmediatamente pues en este primer evangelio, el evangelio de Marcos, la presentación de nuestro Señor Jesucristo a partir de los siguientes versículos. Mire, vamos a leer el 1, sígame con su vista. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Inmediatamente el autor quiere dejarnos ver que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios es portador de muy buenas noticias, el Evangelio. Versículo 2. Y ha decidido el autor Marcos presentarnos a Juan el Bautista en primer lugar. Y a continuación comentamos por qué hizo así. Versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Eran las profecías que anunciaban la aparición y ministerio del llamado Juan el Bautista. Por eso el versículo 4 apunta a ello. Bautizaba Juan, ¿quién? Juan el Bautista, en el desierto, y predicaba el el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero versículo 7, por favor. Marcos 1:7. Y predicaba Juan el Bautista diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, Juan el Bautista, verdad, os he bautizado con agua, pero él, a quien yo anuncio, a quien yo os presento, es decir, Jesucristo, él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos, era la voz del Padre, que decía: tú eres mi Hijo amado, diciéndoselo a Jesús, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó a Jesús a ir al desierto. Versículo 13, y estuvo ahí Jesús en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras. Los ángeles le servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el evangelio. Cuando he titulado el mensaje y esta serie, la prioridad que define toda la vida, me estoy refiriendo, mis hermanos, al tema toral, que quiero que algunas semanas dediquemos a entenderlo mejor, a aprender cómo se manifiesta, qué implica, qué es, en dónde estoy parado respecto al reino de Dios o reino de los cielos. Es el tema general que vamos a tratar, el reino de Dios o el reino de los cielos. Inmediatamente nos damos cuenta en la redacción de Marcos que el reino de Dios viene con nuestro Señor Jesucristo, que el reino de Dios también tiene oposición, porque nos habla de que Satanás trataba de impedir la manifestación del Hijo de Dios, pero del reino de Dios. Sí, el reino de Dios, aunque es algo glorioso y siempre triunfante, también tiene oposición. Pero la obra del Espíritu Santo es crucial y por eso el Espíritu Santo ahí es manifiesto. Así es que no hay duda que es un tema toral en la enseñanza cristiana, pero mejor aún en la vida cristiana. El reino de los cielos era el tema central de la vida, del mensaje, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda, mis amados, no hay duda que es el tema al cual aludió más veces nuestro Señor Jesucristo, según registran los 4 evangelios. Se cuentan al menos 100 ocasiones donde nuestro Señor Jesucristo, 100 le parece mucho poco, es una buena cantidad. 100 veces nuestro Señor Jesucristo menciona algo relativo al reino de Dios o reino de los cielos. ¿Por qué estoy repitiendo reino de Dios o reino de los cielos? Porque son sinónimos. Es posible que usted haya leído o vaya a leer, oído, vaya a oír, visto o vaya a ver que son 2 cosas diferentes. No lo son. Reino de los cielos es el reino de Dios. Veamos algunos pasajes que apuntan a esto. La importancia del concepto, del significado, de lo que es el reino de Dios para nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo número 15, ya lo leímos, es el inicio del ministerio. En el inicio del ministerio, según ha registrado el evangelista Marcos, el tema que Cristo Jesús está presentando, el tema que está introduciendo, la influencia, el espacio, el gobierno y todo lo que implica el reino de los cielos está en el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto en Marcos 1:15, pero en el libro de los Hechos,
capítulo 1 y versículo 3, toda vez que Jesús ya ha andado en la tierra en su ministerio terrenal, ha sido crucificado, ha resucitado. Miren cómo leemos Hechos 1, 3, y estoy subrayando la importancia del tema. Mis hermanos, vamos a salir en estos domingos, se lo advierto, vamos a salir enreinados, ¿ok? Enreinados, pero me refiero a la influencia del reino de los cielos. Bueno, déjenme leerlo. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, se refiere obviamente a Jesucristo, con muchas pruebas indubitables, o sea, sin lugar a dudas, Jesús resucitó, apareciéndoseles durante 40 días, no son pocos, pero ya resucitado, hablándoles de un tema central. ¿Cuál es ese tema? Que Jesús quería que los discípulos afinaran, entendieran mejor. Justo, el reino de Dios. Y así vemos en los diferentes evangelios tantas alusiones. Por ejemplo, Lucas 4:43. Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque, mírela esa frase que importante es, porque para esto he venido, para esto he sido enviado. Jesús vino a morir, a resucitar para nuestra redención. Pero todo se da en un marco que tiene que ver con algo mayor, que es, quiero encontrar un término así más certero, que es la revelación, que es la demostración, que es la expresión del reino de Dios. Para esto he sido enviado. A los apóstoles les dio esta instrucción, Mateo capítulo 10, versículo 7. Déjame hacer un comentario, no lo quiero distraer. Hoy aludiré a muchos versículos. Creo que para introducir el tema es importante establecer un fundamento de varios pasajes de la Escritura. Si no le da tiempo, tómeles foto. Acá en pantalla se van apareciendo. Pero entonces a los apóstoles en Mateo 10:4, nuestro Señor les dice, y yendo, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo registra este hermoso libro de los Hechos, justo está haciendo esa tarea que Jesús les había asignado. Vamos a leer Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Versículo 31. ¿Qué hacía Pablo ahí? De hecho, Pablo estaba en prisión, estaba en Roma. ¿Qué hacía Pablo? Predicando un tema. ¿Cuál es el tema? El reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y de hecho, mis hermanos, es tan importante el tema, el asunto, el reino de Dios, el reino de los cielos, que nuestro Señor Jesucristo, en eso que conocemos como la oración modelo, el Padre Nuestro, Él está instruyendo a sus discípulos que oren al Padre, que tal reino venga, es decir, se manifieste. Y recuerdas esa parte de Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues, Mateo 6, 9 y 10, Jesús le dice a los discípulos, vosotros pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oren así, venga tu reino, venga tu reino. Ahí nos da un atisbo, un elemento de entre tantos que incluye el reino de los cielos, pero bien importante de qué implica estar en el reino de los cielos y que el reino de los cielos venga a nosotros. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo me imagino esto, que en el cielo nuestro Señor Jesucristo dice, y los ángeles dicen, pues déjame pensar si me conviene. Déjame ver, Señor Jesucristo, a la luz de la Biblia, si lo que tú dices está siendo bien interpretado por ti. ¿Eso dirán los ángeles en el cielo? No, en el cielo todo es sí, Señor. Así es. Por eso esa alusión del versículo 10 de Mateo 6, venga tu reino. ¿Qué implica? Que se haga tu voluntad. ¿Cómo es esa voluntad? Como en el cielo, que es perfecta.
Todo el mundo te dice, sí, Señor. Y eso mismo que ocurre en el cielo, oramos así ocurra en la tierra. Vemos la importancia, sigo hablando de la importancia del tema, del reino de los cielos. Por ejemplo, en las parábolas, nuestro Señor Jesucristo, como buen maestro, utilizó un método pedagógico de comunicación muy útil en aquel tiempo y muy práctico también en la actualidad para comunicar y hacer entender cosas. Las parábolas, es decir, las comparaciones. Y vemos en los evangelios muchas parábolas, pero particularmente en el evangelio de Mateo se registran al menos 7 parábolas que nos describen el reino de Dios. Pero hablando de su importancia, acompáñame por favor a Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo capítulo 13, 44 al 46. Además, el reino, decía nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué enfatiza esta parábola? El gran valor, la gran importancia, y que es muchísimo más valioso que cualquier otra cosa, el reino de los cielos. El reino de los cielos, mis hermanos, tiene un valor supremo y según esta parábola merece sacrificio absoluto para obtenerlo. Y eso a mí me emociona, eso a mí me causa gozo. Yo espero tener la gracia, la habilidad de comunicarle lo que yo he sentido estando preparando este tema, pero eso es lo de menos. Yo pienso que sería para mí muy satisfactorio lograr algo. Lo más importante es que el Espíritu Santo, la palabra del Señor, nos ayude a entender aún más, mejor, o a quienes están comenzando apenas sus caminos en Cristo y comenzando apenas a entender, a saber lo que es la Biblia, que usted diga, oh, cómo necesito entender, comprender el concepto, lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos, vivir bajo el dominio, la autoridad del gobierno de ese rey, de ese reino que es nuestro Señor Jesucristo, y ver cómo vivir en ese reino impacta positiva y radicalmente nuestras vidas. Regresando a Marcos, por favor, capítulo número 1 y versículo 15, se lee: el tiempo se ha cumplido, decía nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. Esa expresión significa ya está aquí. Puedes extender tu mano y tocarlo. Ya está aquí el reino de los cielos. Y aunque el concepto de reino había sido muy bien entendido, no bien aplicado por los hebreos, nuestro Señor Jesucristo con esta expresión está diciendo todo lo que ha sido el concepto, y hablaré en un instante de eso, de reino, como Dios lo quiso instaurar en Israel. Ahora viene directamente el rey de ese reino, que es Jesucristo, para establecerlo entre nosotros. Por eso Él dice, ya está aquí. Esto se enfatiza, por ejemplo, en Lucas 17:21. Lucas 17:21. El Señor le dice a los fariseos que lo cuestionaban, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios. ¿Dónde está, mis hermanos? Entre vosotros, entre nosotros. Y algo hermoso del reino de los cielos, aunque tendremos domingos para ir explorando a detalle muchas cosas que yo apenas estoy aludiendo. En Mateo 12:28, este pasaje es hermosísimo. ¿Por qué? Porque aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de una implicación de que el reino de Dios ya está activo, ya está operante en la persona de Jesucristo, pero después veremos cómo en la persona de los discípulos de nuestro Señor. Mateo 12:28, dice el Señor, pero si yo,
por el Espíritu, repito el pasaje, Mateo 12:28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, ese reino caracterizado por amor, por justicia, por paz, también se expresa por medio de poder. Y para aquel tiempo, mis hermanos, no había poder más grande que aquel que podía meter en oscuridad, en cadenas, en opresión a las personas, el poder satánico. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dice, vean cómo yo tengo autoridad para librar a las personas de demonios, vean cómo yo tengo autoridad para sanar a los enfermos, vean ustedes cómo tengo poder para detener tormentas. Esto es una demostración de que el reino de Dios se está manifestando entre ustedes y, por cierto, a través, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo. Déjenle anticipo algo, a ver si lo emociona un poquito más. Una implicación, hablaré en algún domingo de eso, de estar en el reino de los cielos. Busque por favor Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Porque estoy yo mencionando que Jesús dijo a los fariseos, el hecho de que yo libere demonios, sane enfermos, levante muertos, es decir, los resucite, es una demostración de que el reino de Dios aquí está, justo operado por su Rey, que es el mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y siguiendo esa idea, los efectos y este particular de la operación del reino de Dios, mire lo que a usted y a mí nos ocurrió toda vez que recibimos, aceptamos y seguimos a Jesús como Salvador, pero como Rey. ¿Lo podemos leer juntos en voz alta? Adelante todos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados del reino de la destrucción, del reino de la oscuridad, del reino de la tristeza, del dolor, de la aflicción, que no tienen escapatoria. Mis hermanos, hemos sido ya trasladados por el poder de ese Rey al reino de Él mismo, el reino de Dios. Ahí vivimos los hijos y las hijas de Dios. Y aunque nuestro Señor Jesucristo, por los pasajes aludidos, está claramente indicando que el reino de Dios ya está, con su llegada, con su presencia, por así decirlo, ya lo echó a andar, aunque debe haber expresiones mejores para eso, pero permítame preliminarmente usar esa expresión. Vino Jesús y echó a andar su reino con su iglesia, con sus discípulos, con sus seguidores. Como sea, hay algo muy importante en este tema que tú y yo debemos saber. Aunque el reino de Dios ya está aquí, su consumación plena en gloria aún no ha llegado, pero llegará. Lo voy a repetir. El reino de Dios ya está aquí, operando, actuando, haciendo lo que Dios quiere entre nosotros. Pero aunque es glorioso o gloriosa la manifestación presente del reino, aún no se consuma su plena gloria. Aún no llegamos ahí, pero vamos a llegar. Nunca habrá, mis hermanos, no soy profeta negativo, ni tengo bolita de cristal, ni así lo deseo, pero nunca habrá paz en la tierra. Nunca habrá justicia plena. Siempre habrá malos gobiernos, malas autoridades, malas leyes. Y aunque haya buenos gobiernos, buenas leyes, buenas autoridades, habremos, estoy generalizando, malos ciudadanos. Es decir, vivimos en un mundo que siempre vivirá en una imperfección y sus consecuencias. Pero la Biblia apunta a que eso un día se va a terminar. Eso un día va a acabar. Vendrá un reino donde habrá plena justicia, donde no habrá, ustedes conocen esos textos, ni enfermedad, no habrá ni lágrimas, no habrá injusticia, no habrá enfermedad. Es el reino, la plenitud, la gloria completa del reino de los cielos. Déjeme decir, entonces, repetir, que aunque el reino de los cielos ya está entre nosotros, activo, operando,
Su consumación plena, gloriosa, aún no ha llegado, pero vendrá, pero llegará. Y es una de las verdades gloriosas de la Biblia, del Evangelio, que nos sostienen a la iglesia con esperanza, sabedores hacia dónde vamos. No, mis hermanos, no vivimos aquí por casualidad, ni por probabilidades, ni aleatoriamente. No. Nuestro Señor Jesucristo lleva el hilo conductor de toda la historia humana, que tuvo un inicio, pero tendrá un fin, y el fin será glorioso. Justamente la manifestación plena, completa del reino de los cielos. Veamos algunos textos a propósito de eso. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento se apunta, y hay tantos pasajes al respecto, pero veamos algunos. Daniel, capítulo 7, algunos versículos. ¿Me acompañan ahí, por favor? Daniel 7, 13, 14 y 18. Daniel 7, 13, 14 y 18. Mire, hágame caso, se lo sugiero nada más. Tómele foto a los textos. No creo que tenga capacidad de registrar todo en su cabecita. Yo por eso traigo siempre mi acordeón, mis hermanos. Tómenle foto. O si son de los que anotan, como aquí mi hermano, pues cheque bien los versículos. No le va a dar tiempo de ir en su propia vida, lo cual yo, por supuesto, aplaudo, porque son, insisto, repito, alguna cantidad de textos que hoy tenemos que ver, como el fundamento del tema que hoy estamos iniciando. Veamos pues alguno de esos textos. Daniel 7, 13, 14 y 18. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese es Daniel describiendo una visión que Dios le había dado como profeta de Dios que era. Uno como hijo de hombre. Recuerda uno de los títulos que Jesús se asignaba en su ministerio terrenal. Hijo del hombre, justamente. De aquí viene. Bueno, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? No es su abuelito, es el Padre. Es una alusión al Padre, al anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, ¿qué ocurrió con este hijo de hombre que es Jesús? Y le fue dado a Jesucristo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, todas las naciones, de todos los idiomas le sirvieran. Su dominio, ¿cómo es el dominio? ¿Cómo es el gobierno? ¿Cómo es la autoridad? ¿Cómo es el reino de nuestro Señor Jesucristo? O reino de Dios, o reino de los cielos. Es dominio eterno. Es dominio eterno. No tiene fin y sobrepasa y gobierna todo. Y su reino, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A diferencia de todos los imperios, de todos los reinos que han vivido en el planeta Tierra, el reino de Dios, cuando se ha instaurado a plenitud por nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana, será para siempre, nunca jamás destruido. Versículo 18. Después recibirán el reino. ¿Quiénes? Dígalo en voz fuerte, si me ayuda, por favor. Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hay tanta información escritural, tanto peso bíblico acerca de esta verdad, que de pasadita solamente la estamos comentando. No tenemos problema en entender que Jesucristo ha reinado, reina y reinará. Amén. Y tiene poder sobre todo y además eternamente. Pero junto con Él, la iglesia reinará. Junto con Cristo, sus santos reinarán. Yo no sé en qué momento a algunos se les metió la idea de la jubilación celestial. Así se me ocurre referirlo. ¿No? O sea, ya soy cristiano, vivo la vida ahí como se va pudiendo, ahí como cristiano. Acabo ya sé, ya tengo el boleto, ya tengo el ticket, ya tengo la salvación. Y un día voy a estar en la presencia del Señor, disfrutando, tocando mi arpa, de ninguna manera. Yo siempre lo digo, lo mero bueno
que Cristo ganó para nosotros. Y como hoy estamos considerando la manifestación plena, completa del reino de los cielos, mi amado, todavía ni comienza. Lo mero, mero bueno, acuérdense que luego combino español con griego y hebreo, ¿verdad? Lo mero, mero, mero bueno que Cristo ganó para nosotros, todavía ni comienza. Apenas tenemos, ¿cómo llamarle? Bueno, un texto, una expresión muy bíblica. Tenemos apenas las primicias, lo primero, las primeras pruebas, demostraciones de aquello glorioso que nos está reservado. Y esta es una de las glorias de la iglesia, que reinaremos con nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Esto es impresionante. Miren, no voy al texto, está en Corintios, luego lo busca, pero Pablo dice dijiste tú hace rato, me vuela la cabeza, ¿no? Una expresión muy juvenil, me vuela la cabeza. A mí también me vuela la cabeza lo siguiente. Pablo le dice a la iglesia, a los corintios, miren, no sean cabezones, déjense de sus inmoralidades sexuales, déjense de sus problemas conyugales, déjense de su rebelión a Cristo. Y entre los argumentos que usa el apóstol Pablo hay uno poderoso relacionado a lo que hoy estamos considerando. Y les dice Pablo, ¿qué no saben ustedes que van a juzgar al mundo venidero y a los ángeles de Dios? Es el lugar que el Señor tiene reservado para ti y para mí. Cuando nosotros nos nutrimos con esta visión que Dios tiene de nosotros y lo que está haciendo en nuestras vidas, por eso la importancia que consideramos en domingos pasados, la formación de Cristo en nosotros, es que el Señor nos está formando y preparando para aquel mundo venidero. Entonces, ¿cómo queremos llegar ahí? Aprovechando bien el tiempo y la vida presente, haciendo lo que nos toca hacer, el llamado, respondiendo al llamado de Dios, para que cuando lleguemos a ese momento glorioso, entonces las asignaciones divinas de gobierno las ejerzamos con la, ¿cómo podríamos decir? La satisfacción de haber hecho en la tierra lo que debía haber hecho, con mis imperfecciones sin duda, con mis limitaciones, con mis eventuales caídas, pero hechas con toda entrega, con toda convicción, con toda obediencia y gozo para nuestro Señor Jesucristo. Reinaremos con el Señor, mis amados. Así es que el reino de Dios, mis hermanos, aunque Cristo Jesús dijo, ya está aquí, su plena consumación en gloria será en el futuro. Un texto más que apunta a esto. Vayamos al último libro de la Biblia. ¿Le parece? Siempre se lo recuerdo, no es la concordancia, es Apocalipsis. Apocalipsis 7. Versículo 15. ¿Y qué creen, mis hermanos? Me equivoqué de texto. Vamos al 19. Versículos 11 al 16. Perdón por el lapsus y la distracción. Sígame con su vista. Repito el pasaje, Apocalipsis 19, 11 en adelante. Es uno de tantos textos que claramente indican la manifestación plena, gloriosa del reino de los cielos, hacia donde estamos siendo dirigidos, mis hermanos. Leemos pues el 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre ¿quién es? El Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios?
nuestro Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quiénes? A las naciones rebeldes. Y Él, nuestro Señor, las va a regir un día con vara de hierro, es decir, con autoridad y con plena justicia. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El 16 es hermoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Llegará ese día. Llegará ese día. Hacia allá vamos. El Espíritu Santo nos está conduciendo en esa dirección. ¿Y no le parece glorioso? No nos da su identidad. No nos ayuda a recordar o conocer estas grandes verdades. No nos ayuda muchísimo para saber encarar y lidiar con las pruebas de la vida. Claro que sí, mis hermanos. Dentro de tantos recursos que el Señor nos ha dado, este es uno poderosísimo. ¿Pero qué es un reino? Porque estamos hablando del reino de Dios. Vale la pena ubicarnos en el concepto de reino. Un reino, pues, tiene al menos 5 componentes. Un rey, leyes, de las leyes emanan valores, principios rectores. Entonces, un rey, leyes, territorio, súbditos, cultura. Estos serían los elementos, digamos, más visibles o comunes o indispensables que conformarían un reino. Lo repito, un rey, leyes, territorio, súbditos, cultura. Piensa en lo siguiente si no es así. El reino, gobierno, país donde vivimos define en gran medida toda la existencia. El país donde vivimos, su cultura, sus leyes, sus autoridades, las dinámicas sociales, es decir, lo que es un reino, sí o no, mis amados, moldea todo lo que somos, todo lo que hacemos, sin duda alguna. Le doy ejemplitos bien sencillitos, como dicen los hermanos de Sudamérica. Olvidé, argentinos. Por ejemplo, dígame si no. Vamos a comparar algunas cosas que se me ocurren así muy cotidianas. Hablemos de algo, usted puede decir, se puede mover de su asiento, ¿verdad? Sí, ay, en la torre, o ouch, a ver cómo se siente. Hablemos de puntualidad, ¿sale? Comparemos estoy generalizando 2 países. Comparemos la puntualidad de los, ¿quién le gusta? Los ingleses y la puntualidad de los mexicanos. ¿Cómo la ve? Un país, Inglaterra, que se distingue en esta pequeña variable de su cultura por la puntualidad. ¿Son puntuales los ingleses? Claro. De alguna manera, en algún momento de su historia, aprendieron la conveniencia de practicar un gran valor, la puntualidad. Y yo pregunto, ¿y tú, mexicano, pero qué te pasó? Le daba mucha risa a unos hermanos cubanos cuando yo usaba delante de ellos la palabra ahorita. Esto que lo otro, ahorita. ¿Y qué quieres decir con ahorita? No, pues ahorita. O sea, ahorita es un indefinido, ¿no? Ahorita. Porque me decía el cubano, es que ahorita es ya, es inmediato, es ahora, ¿no? En este momento. Y yo decía, no, en México ahorita significa lo que quieras que signifique, de acuerdo a tu conveniencia. Otro ejemplo también bien sencillo, subamos de nivel. El respeto a la ley. El respeto a la ley. Hablemos de una cultura, un país. Por ejemplo, Alemania. Para el alemán, yo pienso que la ley es algo que está muy dentro de ellos. La ley se respeta. En algo bien sencillo, un semáforo. Imagínense esta escena. Va en la madrugada, hay poco tráfico, le toca semáforo rojo al alemán. ¿Qué cree que haga?
Yo pensaría esto, él se detiene, espera a que cambie a verde, aunque no venga ningún coche, ¿no es cierto? Porque pienso que ellos tienen un valor, que puede ser en Alemania la ley se respeta. Ahora traslade esto a México, diga conmigo, ¿acaso me sabe algo, hermano Gabriel? Muy bien, el mexicano, misma escena. Ve en la madrugada semáforo rojo, no viene ningún otro carro. ¿Cómo interpreta el mexicano ese rojo? Yo diría, pues es como una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia. O mejor aún, para el mexicano la ley, depende de qué ley y qué circunstancia, puede ser negociable, ¿a poco no? Bueno, ese mexicano ve que no viene nadie, ¿qué cree que haga? Se pasa el semáforo sin pensarlo, ¿verdad? Es más, se atreve a criticar al semáforo. Triste semáforo chafa, ya debe haber cambiado desde qué horas, ¿a poco no? Y si lo detiene el policía, porque iba en un crucero muy concurrido y peligroso, aunque eran horas de madrugada, entonces el mexicano muy probablemente va a decir, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Qué definió esta forma de ser? Pues los valores, el tipo de gobierno, el tipo de autoridad, las dinámicas sociales de un país en cuestión. ¿Por qué utilizo estas ilustraciones tan sencillas y tan simples? Para dejarle ver la importancia y el impacto de pertenecer a un reino. Y nuestro Señor Jesucristo nos está llamando a un reino, no cualquier reino, al reino de Dios. Hablando de estos 5 componentes, ¿quién es el rey del reino de los cielos? ¿Quién es el rey? Digámoslo en voz alta, por favor. Es nuestro Señor Jesucristo, lo acabamos de leer, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuáles serán las leyes del reino de Dios? Pues la palabra de Dios, mis hermanos. Se lo he dicho hasta el cansancio, perdóneme si lo aburro, pero se lo digo con convicción, me encanta el Dios al cual amamos, al cual seguimos, al cual servimos. ¿Sabe por qué? Entre otras miles de cosas, porque con Él ya sabemos a qué tirarle. ¿A poco no? Con Él ya sabemos qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta. Nos da advertencias, nos da admoniciones, nos da buenos consejos. ¿No es maravilloso nuestro Dios que no andamos con Él ni a tientas ni a ciegas? Sabemos lo que Él pide para su gloria y para nuestro bien. Entonces, en el reino de los cielos, ¿quién es el rey? ¿Cuáles son sus leyes? La palabra de Dios. ¿Cuál es el territorio? Ahí es interesante responder eso, porque obviamente no es un territorio físico. El territorio en el reino de los cielos, en este momento de la historia humana y de la historia de la iglesia, el territorio, el ámbito del reino de los cielos debería ser nuestra voluntad, nuestro corazón, lo más recóndito de nuestro ser. Y claro que las decisiones regidas por la influencia y directriz de ese reino impactarán circunstancias. Entonces territorio tiene que ver conmigo, pero con mi ámbito de influencia. Ahí es la manifestación del reino de los cielos. ¿Y quiénes son los súbditos del reino de los cielos? ¿Vino alguien en esta mañana, algún súbdito? ¿Me deja saber si levanta la mano si usted es súbdito del reino de los cielos y del Rey de Reyes? Es la iglesia, somos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento este concepto, y voy terminando, pero es hermoso, pienso con lo que voy a concluir. Desde el Antiguo Testamento, obviamente, los hebreos ya sabían el concepto de reino, un rey, leyes, orden, y podemos encontrar en el Antiguo Testamento un montón de referencias. Vamos a una sola, a un par de ellas. Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio. Ya estoy por concluir. Capítulo 4, versículos 5 al 8. Este era el concepto de reino de los hebreos. Y trate de observar usted la conveniencia de abrazar el reino de Dios sobre ellos. ¿Está conmigo acá todavía? ¿Sí? Sígame con su vista. Deuteronomio 4, 5.
Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, ahí están las leyes del reino, como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés al pueblo, para que hagan así en medio de la tierra, ojo, para que hagan así, no en un monasterio, no alejados de su comunidad, no, en medio de la tierra donde viven, o sea, que se vea, para que hagan así en medio de la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella, la tierra prometida llamada. Guárdenlos pues, pónganlos por obra, porque esta es vuestra, miren, como si pusiéramos 2 puntos ahí en la Biblia. Esta es vuestra, mire qué cosas tan hermosas. Esta es vuestra, es que ya me perdí. Sabiduría. Guardar la ley, las leyes del reino de Dios. Una vida de sabiduría. Esta es vuestra inteligencia. Ahora, la siguiente frase dice, y no solo es para ustedes, ustedes serán los primeros beneficiarios, por supuesto, pero ¿saben qué? Ustedes van a ser como la miel con las abejas. Cuando ustedes vivan en mi reino, mis leyes, habrá tal sabiduría, tal inteligencia, que los pueblos de alrededor dirán, ¿qué pueblo? ¿Qué Dios? Porque mire cómo dice el versículo 6 al final, ciertamente pueblo sabio y entendido. Mire cuando el reino de Dios gobierna, nación grande es esta. Versículo 7, y la gente se preguntará, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová o Yahvé o el Señor nuestro Dios en todo cuando le pedimos? O sea, ellos están gobernados por unas leyes superiores que les da sabiduría, inteligencia, que los hacen atractivos, pero había algo mejor: el Dios que los gobierna, y el Dios que los lidera, y el Dios que les dio esas leyes. Y las naciones dirán, voltearán para todos. ¿Hay dioses así parecidos? No hay nadie que se le parezca al Dios de los judíos. La manifestación del reino. Versículo número 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Qué hermoso, ¿no le parece? Qué hermoso es. Qué triste y qué hermoso lo que Dios les dio, y qué triste que no lo pudieron poner en acción a plenitud los hebreos. Pero tú y yo sí podemos, porque tenemos algo más grande que los hebreos, muchas cosas más grandes que los hebreos. Uno, tenemos a Cristo viviendo en nosotros, tenemos al Espíritu Santo de quien somos templo, tenemos la claridad de toda la revelación de la voluntad de Dios, de la palabra del Señor. De hecho, nuestra naturaleza, mis hermanos, ya no solamente es humana, tenemos un aspecto celestial, nacidos de nuevo del cielo por el Espíritu. De hecho, Cristo cambió nuestro corazón de carne, de piedra en uno de carne. Tenemos muchísimas más ventajas. Mis hermanos, en esto que Cristo nos metió y nos llamó a operar el reino de los cielos, ganamos porque ganamos, mis hermanos, porque tenemos todo el respaldo del Señor para hacerlo. Y este reino tenía una aplicación en la vida del pueblo de Dios. Y ahora sí le prometo, con esto concluyo. Vamos al último pasaje de Deuteronomio 28. Y mire cómo se dejaba ver, activo, operante, el manifiesto,
el reino de Dios en aquellos. 28, a partir del 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, las leyes del reino, que yo te prescribo hoy, también, y mire, observe, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones. ¿Se acuerda el texto inicial de esta mañana? Que lo retomé del sermón pasado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Y todas estas cosas te serán añadidas. Aquí está el equivalente en el Antiguo Testamento. Y estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuántos corren aquí bien rápido? Que si emprenden la estampida nadie los alcanza. Díganme, en serio, se le pregunto, ¿quién corre así muy rápido? Acá, ¿son pequeños? ¿Sí? Pues aunque corras bien rápido, si tú estás bajo el gobierno de este reino y de ese rey y de sus leyes y preceptos, todas estas bendiciones, aunque le corras bien rápido, te van a alcanzar, mi querido hermano, y a todos nosotros. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Fíjese, trabajo, economía, descendencia, fruto de tu vientre, fruto de tu tierra, fruto de tus bestias, la que de tus propiedades, tus activos, los rebaños de tus ovejas, tus bienes de capital. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar, en tu entrar y salir. Jehová derrotará, versículo 7, a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 saldrán huyendo. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pongas mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes las leyes del reino, los mandamientos de Jehová, si tuvieres en sus caminos. ¿Cómo la ven? Y después lo lee con calmita. El reino de Dios, esto es. Y la introducción del tema. Hablé de su importancia, algunas implicaciones, tema central en el mensaje de Cristo y su ministerio. Es presente, aunque su plenitud es futura. Y ya desde el Antiguo Testamento el Señor nos estaba dando una descripción de qué era ese reino, cuáles eran sus leyes y el beneficio que Él había diseñado para los habitantes, los súbditos de ese reino. Hermanos, concluyo, el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Está en Jesús. No es una utopía, no, es presente. Es una realidad. Cuando el reino de Dios te gobierna, me gobierna, entonces, mis hermanos, el mal tiene que retroceder. Las bendiciones nos tienen que alcanzar. Como apunta el Evangelio de Marcos cuando inicia, todo color de rosa, diga conmigo en voz alta, de ninguna manera. Porque desde la manifestación del reino, cuando llega Jesús comenzando su ministerio, hubo oposición inmediatamente del diablo, de la oscuridad. Pero Cristo operó en el poder del Espíritu Santo, como tú y yo somos llamados a operar, y contrarrestó y venció a esas terribles obras de maldad. Tú y yo podemos vivir, mi hermano, en el reino de Dios. ¿Cómo? Ríndete a ese rey. La respuesta es sencilla, simple. Ríndete a Cristo. Vive bajo su gobierno. Le titulé yo esta serie. Mire nomás, ¿cómo pido que usted se lo grabe? Si a mí se me olvidó también. La prioridad que define toda tu vida.
Busca primero el reino de Dios. Mi hermano, cuando no vivimos con las prioridades colocadas donde deben estar, todo ¿se acuerda la palabra en griego que utilicé? Todo se desconchinfla. Todo empieza a desmoronarse, a perder forma, se hace amorfo, feo. Pongamos a Dios como el Rey, como Él quiere ser, como lo que es. Cuando el reino de Dios, mis hermanos, nos gobierna, habrá paz donde hay ansiedad, esperanza donde hemos concluido ya no se puede, libertad. Se habló 2 días completitos de libertad. Cuando el reino de Dios, cuando tú y yo estemos operando como la Biblia describe, y podemos hacerlo, de esto se trata la serie, donde hay esclavitud de cualquier índole, el reino de Dios trae plena libertad, mi amado. No hay duda. Así es que te pregunto, ¿quieres que el reino de Dios gobierne tu vida? ¿Quieres que el Rey de Reyes sea tu autoridad? ¿Quieres vivir conforme a las leyes de ese reino? Todos decimos, por supuesto.